Bueno, en vista a los que se van conectando de forma puntual, vamos a, vamos a empezar con el espacio de libertad de hoy. Después de un buen tiempo estamos de vuelta. Así que bienvenidos a los que se van uniendo. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Como sabemos, hace casi 2 semanas ya que acá en Paraguay tuvimos una tragedia como consecuencia de uno de los males que más nos azota como país, ¿verdad? Debido a la corrupción imperante que tenemos, que es el narcotráfico. El domingo 30 de enero, el narcotráfico se cobró 2 vidas, entre ellas la de Vita Aranda, quien en vida fue influencer y esposa de Tito Torres, jugador de Olimpia. Y bueno, y a causa de lo que pasó, se empezaron a hablar de diversos temas, ¿verdad? Entre ellos el tema de la liberación y legalización de las drogas, del mal manejo del Estado en cuanto a la seguridad y de la complicidad de ciertas autoridades que se dejan llevar por ciertos intereses personales y ponen en peligro a personas inocentes, como fue lo que ocurrió. Bueno, entonces esta noche vamos a dedicar un poco a hablar de ese tema y tenemos una vez más a un invitado muy especial que ya en 2 oportunidades nos brindó exposiciones magistrales sobre diversos temas y también se estuvo pronunciando respecto al tema que vamos a tratar hoy y le puso un título bastante particular, El fin de una guerra absurda. Doctor Víctor Pavón, bienvenido una vez más al Espacio de Libertad. Hola Margie, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿se escucha bien? Súper bien, súper bien. Qué bien. Buenas noches a todos los que están escuchando este espacio de libertad. Así que un gusto compartir con todos. Un gusto tenerte de vuelta y poder escuchar tu exposición, tus ideas y pensamientos. Y bueno, como decía anteriormente, sobre un tema bastante controversial. Sí, sin duda, es un tema controversial, pero pasa que la controversia en realidad es una cuestión que hay que analizar, porque creo que nosotros estamos ante una cuestión que le titulé por eso justamente el tema de que estamos ante un absurdo, o sea, una guerra absurda, porque esta guerra, esta confrontación violenta entre el Estado, no es contra los cárteles o contra el narcotráfico, porque los cárteles o el narcotráfico en realidad son efectos de una causa común. Por tanto, la guerra, si uno analiza bien, es contra las drogas. Entonces, estamos ante un absurdo, si tomamos en cuenta lo que se denomina un absurdo, porque sencillamente es algo totalmente contrario a la lógica y a la razón. Uno se pelea contra las drogas y obviamente al hacerlo lo que está es sencillamente creando un disparate, una suerte de despropósito, un disparate que lamentablemente lo único que está haciendo es crear cada vez más problemas. Entonces, cuanto más nosotros en el mundo sigamos, y en particular me refiero a Paraguay, sigamos realizando esta suerte de confrontación, esta guerra contra las drogas, lo que vamos a tener es que sencillamente las drogas se van a ir incrementando por una razón que se puede explicar desde el punto de vista de la economía muy elemental. Cuanto más se hace la guerra contra las drogas, la demanda crecerá todavía más. Y obviamente esto es un disparate, como había dicho, porque lamentablemente tiene víctimas, entre las que se encuentran familias cuyos miembros, hijos e hijas jóvenes en particular, en lugar de ser tratados como enfermos, porque la adicción es eso, es una enfermedad, todas estas personas son tratadas al final como criminales. Entonces, si hay algo que la política represora del Estado no toma en cuenta,
es algo que es algo muy sencillo. El narcotráfico se volvió un negocio, pero de alto rendimiento, de utilidades, pero multimillonarias. Entonces, lo único que vamos a hacer es sencillamente, ante esta situación de más confrontación, lo que hacemos es sencillamente hacer de la actividad de la producción, la venta y todo lo que es el consumo de la droga, una actividad que se realiza para obtener finalmente un beneficio. Y el beneficio siempre, desde luego, va a estar, por un lado, a favor de ciertos grupos que obviamente están medrando con este tema de la guerra contra las drogas, pero en particular también le beneficia al Estado, que luego voy a estar explicando, porque cuanto más se incrementa el intervencionismo gubernamental en temas como el que estamos hablando, lo que estamos es precisamente haciendo retroceder, precisamente así como dice tu espacio, Marchi, el espacio de libertad. El espacio de libertad se reduce cuanto más, desde luego, el poder del Estado se incrementa en cualquier actividad donde finalmente no tiene que meterse. Y si se tiene que meter, en realidad lo tiene que hacer de otra manera y no como lo está haciendo en este momento. Entonces, primero hay que partir de la idea de que esta guerra ha sido un rotundo fracaso y un fracaso tan grande que sencillamente le está costando, y esto es algo que no hay necesidad de ser una persona muy estudiosa del tema. Todos sabemos porque esto sale casi todos los días en la prensa. Está costando miles de vidas humanas y miles de millones de dólares. Entonces, cada fracaso que conlleva a finalmente a cuestiones que parecerían ser una suerte de control y la gente se ufana, hasta se alegra porque se descubrió que había un palacio donde había gente que había comprado un inmueble o que se descubrieron algunos túneles que de alguna manera también transportaban la droga. En realidad, es un fracaso porque sencillamente estamos hablando de una cuestión que lamentablemente lo único que hace es incrementar ese poder del Estado. Yo escribí en el año 2009 y como se darán cuenta hace tiempo ya, porque yo escribí ya 9 artículos sobre este tema de las drogas y la marihuana. Y el primero fue en el año 2009. Lo escribí y le envié esto al Cato Institute, y ellos publicaron. Y justamente en aquel entonces ya hablaba del tema de la marihuana. A la marihuana que es considerada, como sabemos nosotros, como una droga, una planta maldita, ¿verdad? Y en el caso de la marihuana, en primer lugar hay que entender que los agricultores que ya en aquel entonces defendían sus cultivos, no lo hacen sencillamente porque estos agricultores, y refiero en particular al Paraguay, no es porque ellos quieran ser delincuentes, sino es una cuestión muy sencilla. Es una cuestión de costo-beneficio. Es decir, el beneficio es tan alto que finalmente cuando en un momento dado se incorporó una variedad transgénica precisamente de la marihuana, el precio, recuerdo que en finca llegaba ya a 45.000 guaraníes, ¿verdad? En finca, ¿verdad? Por kilogramo. Entonces ocurre que la mandioca en ese momento era de 1.000 guaraníes. Entonces la diferencia ya era enorme. 45.000 guaraníes, la marihuana en finca lo que se llama la mandioca, 1.000 guaraníes. El sésamo estaba aproximadamente en 6.000 guaraníes por kilogramo. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que en el Paraguay, en lugar precisamente nosotros de incrementar nuestra producción de marihuana y vender esta producción a nivel internacional, estamos precisamente cortándonos, como decía un futbolista, cortándonos las piernas. O sea, la marihuana crece
como todos sabemos, como cualquier planta del monte. O sea, es como tirar una semilla y la naturaleza hace finalmente el resto. El Paraguay tiene un clima cálido, tiene una tierra fértil, todo lo que hace precisamente a la naturaleza es pródiga, y la práctica que obviamente tiene que ver con la producción, plantar la marihuana se volvió finalmente una forma muy habitual entre los campesinos y al final y al cabo, esta es una cuestión que incluso nosotros hemos desarrollado en el Paraguay, porque llegué a hablar con algunas personas sobre este tema que se encargaban y hacían de esta actividad. No una actividad como algunos ya decían ilícita, sino una actividad farmacéutica. Nosotros tenemos un know-how, un conocimiento muy interesante de curar ciertas dolencias, por ejemplo, como la artritis, el reuma, el dolor de cabeza, la migraña, mediante precisamente una poción de té, como la llamada, con la planta maldita, ¿verdad? Maldita, por supuesto, porque a sus detractores le conviene que sea así. Entonces, más allá de las falsedades contra esta hierba, propiciada de luego siempre por el Estado, la realidad es que hay que ver que esto ya no puede estar totalmente en la clandestinidad y en el ámbito de la criminalización. Y la cuestión es hoy muy sencilla, ¿verdad? Porque la marihuana en concreto, y me detengo nomás en la marihuana porque me preocupa mucho el tema de la realidad del Paraguay por desaprovechar un recurso que nosotros bien podríamos estar precisamente potenciando. Entonces, hoy en día estamos ante esta situación donde básicamente los distribuidores están en las calles, están en todos lados, pero tenemos un problema que lamentablemente la criminalización y la clandestinidad de la marihuana y otras drogas, ya también otras drogas, se está mezclando con otros productos artificiales. Entonces se forman las drogas sintéticas y eso hace que precisamente, ¿verdad? Venga su degradación, afecta en mucho mayor medida la salud física y la salud mental, y todo por esta absurda guerra que no tiene ningún sentido. Y después voy a estar mostrando cuáles serían la respuesta, digamos, para solucionar este tema. Entonces, estamos ante esta cuestión en donde nosotros tenemos que aprender de una vez por todas que la represión por parte del Estado no ha dado resultado, y no ha dado resultado porque sencillamente esto viene a través de una política estatal que ya se inició en su momento, o ciertamente hace muchos años, y que se puede de alguna manera ya empezar a, como primer análisis, es lo que se demostró con la cuestión del alcohol en Estados Unidos. La gente recordará la famosa ley seca, que obviamente algunos puritanos, falsos puritanos, como todavía también acá existen, trataron de impedir la producción y el consumo del whisky. Entonces la famosa ley seca, en lugar precisamente de que volver a la gente mucho más santa, en realidad lo que promovió es más violencia, promovió mucha clandestinidad y logró conformar en su momento, ¿verdad?, a los primeros gángsters de la mafia que ofrecían precisamente seguridad a cambio, por supuesto, de buenos dividendos para que finalmente el Estado o el gobierno no los pueda agarrar a los que propiciaban la producción y el consumo, en este caso del alcohol. En consecuencia, nosotros no podemos seguir observando la destrucción de nuestros jóvenes, la destrucción de la familia, porque sencillamente esto sería una desatinada forma, absurda forma de ver las cosas. De manera que nosotros estamos ante una situación que realmente requiere de una mirada diferente. Y la mirada diferente está en el respeto que tenemos que dar en primer lugar a algo que yo creo que no podemos nosotros dejar de lado.
Y yo siempre creo que tenemos que partir de un análisis filosófico moral, ¿verdad? Y yo sé que a mucha gente esto le parecerá un poco fuerte quizás, pero no tengo yo ningún tipo de temor siempre en expresar una línea que es conducente con la filosofía que yo pregono, porque sencillamente la he mirado de atrás, de al revés y de todos lados, contrastándola de luego con otras ideas también, ¿verdad? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, todos los estudios, los papers que vinieron haciendo, por ejemplo, Milton Friedman, Robert Nozick, Jesús Huerta de Soto, eh, incluso, ¿verdad? Grandes personalidades como el mismo Gary Becker, Milton Friedman, Gary Becker, Premio Nobel de Economía, ambos. Ellos hablan de una cuestión muy sencilla. Estamos ante una cuestión, por un lado, económica, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese tema, yo quiero explicar que lo más importante en la legalización de la droga está en que nosotros como sociedad o el mundo, ¿verdad? Porque esto lamentablemente viene siendo una suerte de política de Estado, en particular proveniente de Estados Unidos, para de alguna manera intervenir en los asuntos internos de otros países. Entonces, la liberalización de las drogas, en primer lugar, y hablando desde el punto de vista filosófico moral, va a recuperar la supremacía de las libertades individuales. ¿Por qué? Porque la supremacía de las libertades individuales está sobre el poder casi ilimitado que la guerra contra la droga le está dando a los gobiernos. En una guerra absurda, en una guerra que lo único que está creando es más adicciones, está creando realmente mayor protagonismo del Estado. Entonces tenemos que mirar desde otro punto de vista. Entonces, la liberalización le va a dar la supremacía finalmente de la libertad individual sobre el poder del Estado. ¿Por qué esto? Y ahí viene obviamente la cuestión que hay que analizar. ¿Por qué es importante la supremacía de las libertades individuales sobre el poder del Estado? Pese a que a algunos, por supuesto, no les agrada ya este tema, porque obviamente no están muy contentos con, prefieren desde luego siempre el poder del Estado sobre la libertad, porque se olvidan que la libertad implica responsabilidad en primer lugar. Y otra cosa importante, cuando las personas son dueñas de sí mismas, cuando las personas son dueñas de sí mismas, entonces, y son responsables de sus decisiones, de beber, de tomar, de fumar o utilizar drogas, estamos hablando de la supremacía de la libertad individual. Entonces, mientras esto no ocurra, es decir, mientras las personas no puedan ser dueñas de sí mismas, responsables de sus decisiones de beber, fumar o utilizar drogas, pues sencillamente lo que vamos a tener siempre un regente que va a decidir sobre nosotros. Consecuencia, mientras no ocurra la supremacía de las libertades individuales, pues lo que vamos a tener en el ámbito concreto de la guerra contra las drogas, vamos a seguir con lo que hoy tenemos y que no puede continuar. Más crímenes, más adicciones, más delaciones, porque no se olviden que aquí la DEA, por ejemplo, ¿verdad? Y otros organismos relacionados al tema del narcotráfico, practica y hace practicar a los ciudadanos, muchos de ellos honestos, la delación para que de esa manera le pueda al final acusar a otra persona para de alguna manera tener algunos pingües beneficios. En consecuencia, más crímenes, más adiciones, más poder del Estado, sencillamente se constituye en una guerra que no tiene ningún sentido y en consecuencia es preciso de luego tomarlo de este punto de vista. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver la cuestión de una manera muy sencilla. Uno,
que tenemos que poner fin a un negocio como el narcotráfico, porque la legalización precisamente va a disminuir el precio de las drogas. ¿Y por qué va a disminuir el precio de las drogas? Porque sencillamente al legalizarse se acaba con los altísimos costos de producción y los altísimos costos de intermediación que implica esa prohibición. Los productores de drogas, en consecuencia, ¿verdad? Si se dedican a esta producción de droga, van a estar al final al alcance, si así se desea en el proceso de legalización, van a estar al alcance de las regulaciones de un mercado que se va a volver legal. La legalización de las drogas, en consecuencia, va a hacer que la fabricación de las drogas o la producción se encuentre dentro de un marco legislativo transparente que deviene desde luego y hace posible que esto se constituya en un mercado absolutamente legal. Y algo muy importante, al legalizar, nosotros vamos a terminar con una alianza que se da hoy día entre dos estamentos que realmente hay que tener mucho cuidado, porque de hecho ese estamento en realidad se ha convertido en un solo estamento. Aquí estamos, señores, ante una alianza muy perversa, muy peligrosa, muy dañina entre el narcotráfico y la política. Es decir, demasiados políticos y demasiadas organizaciones, finalmente sus dirigentes viven y obviamente establecen sus campañas electorales a través de los ingresos del narcotráfico, y de esa manera, desde luego, jamás de los jamás se van a proponer la legalización. El narcotráfico, en consecuencia, se extiende de esa manera a todos los países, y es probable que esta sea la razón, ¿verdad? Que desde luego esto se intensifique todos los años. Hay una cuestión también que hay que tomar en cuenta. Si nosotros legalizamos, vamos a tener una mejor, eficiente y eficaz asignación de los escasos recursos que hoy los estados utilizan para combatir finalmente esta guerra absurda. Entonces, todo ese dinero, todos esos recursos humanos, todos esos recursos financieros que de luego provienen de la gente, de los contribuyentes, bien se podrían destinar a sectores en donde realmente se podría precisamente llevar a cabo o reasignar esos recursos, como lo sería, por ejemplo, concretamente el tema de la seguridad o la salud misma. La verdad es que el narcotráfico en sí, ¿verdad? Todo lo que significa el narcotráfico se convirtió finalmente en una cuestión de mayor poder del Estado. Y en consecuencia a mí me preocupa también otra cuestión muy importante. Más allá de la cuestión que uno podría tener de diferencias con ciertas ideologías, si uno analiza bien, vamos a notar que el narcotráfico en realidad le sirve de sustento, así como está esta guerra, le sirve de sustento a ideas como precisamente el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, porque de ahí están extrayendo sus recursos. Nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en Venezuela y en otros lugares, prácticamente utilizan a esos países, supuestamente, ¿verdad? Con deseo de beneficiar a sus ciudadanos, pero utilizan los recursos del narcotráfico precisamente para utilizar y finalmente enriquecer a una gavilla de gente que está lamentablemente haciendo tanto daño a las personas. Entonces, ahí hay una cuestión también clave. La legalización, a mi modo de ver,
promueve también algo muy importante que tiene que ver con el aspecto filosófico moral, ¿verdad? Promueve esa libertad que el cual yo estaba hablando, las libertades individuales, y desde luego promueve la responsabilidad de las personas. O sea, cuanto más nosotros vayamos viendo que un producto determinado ingresa al proceso de legalización, lo que vamos a tener es que una sociedad va de alguna manera también disponiendo igualmente de mayor responsabilidad. Y en consecuencia, la legalización hace que también se promueva esa responsabilidad porque los hechos han demostrado que esto ha ocurrido. Y el ejemplo que se dio concretamente es precisamente con el alcohol. El alcohol que se vende en los supermercados, que tienen un nivel de 80, 90 y más precisamente de alcohol, se venden de manera transparente, se venden al público, desde luego, pero que tiene una cuestión muy importante. Primero, tiene una cierta garantía de calidad y también nadie es perseguido precisamente por comprar una botella de whisky o de vodka y promueve también de ese modo al mismo tiempo la libertad y la responsabilidad. Nosotros creo que sinceramente estamos ante una situación muy peligrosa y es necesaria, digamos, una reflexión y una decisión diferente a lo que hoy tenemos. Hoy el grado de criminalidad, corrupción, muertes, eh, destrucción de las familias, se ha convertido en un problema muy grave y por lo tanto realmente ya no se merece una consideración más que la de precisamente tratar de entender que esta política que ha fracasado, esta actual política que ha fracasado, merece una forma de mirar diferente. De manera que yo no entiendo cómo es posible oponerse a una política como esta, porque cuando yo publiqué, escribí los creo que fueron dos últimos artículos en ABC sobre este tema y hice apenas un pequeño comentario en Twitter, en Facebook, en Instagram. Por supuesto vinieron a caerme, como se dice, ¿verdad? Porque dijeron que yo lo que promovía era precisamente lo que se denomina un incremento del consumo finalmente de la droga, cuando que en realidad no es así. El incremento se podría dar, pero no necesariamente en el nivel que tenemos hoy en día, porque el nivel que hoy tenemos lo que hace es precisamente crear una situación en donde al final y al cabo lo que tenemos es que ese incremento acarrea una situación en donde no existe ningún tipo de control, no existe finalmente una forma de contener a las familias. Y este proceso finalmente de cárteles y hasta de guerrillas que se financian con la droga y tiene una sola forma de solucionarse. Desde luego que esto requiere de una reflexión. Muchos países ya han hecho un proceso en tal sentido, de manera que no es ningún secreto también. Hablar hoy en día, en el siglo XXI, de la legalización o la despenalización, no es ningún secreto, no es algo demasiado difícil de entender. Al contrario, es una cuestión que hoy cada vez más se ha vuelto un tema por el cual nosotros nos damos cuenta que esto ha sido una imposición, ha sido una embestida, ha sido un aparato bien montado en la cual hay que tomar en cuenta cuestiones que van de intereses de grupos corporativos, porque no nos olvidemos, por ejemplo, que toda esta embestida pues se hace que se hizo y se sigue haciendo ahora contra la planta de la marihuana en realidad vino a través de una política que se inició en el año 1937. Ocurre que la empresa DuPont Corporation
logró en su momento, en primer lugar, primero hizo aprobar un impuesto a la marihuana porque ocurre que ellos habían descubierto, ¿verdad?, a través de un proceso precisamente de producir plástico del petróleo y le hacía competencia a la marihuana, porque en aquel momento ya la marihuana era una planta de la que también ya se extraía el papel, aceite, telas, plásticos. Y ese plástico en particular fue la que la DuPont Corporation no le gustó esa competencia, entonces les molestaba que la planta de la marihuana sea finalmente un competidor y de entonces se volvió muy peligrosa para el establishment. Entonces, cuando eso ocurrió, entonces lo que tuvimos nosotros es un incremento exponencial precisamente de lo que se denomina el intervencionismo estatal y causa gracia, lamentablemente, que esto ocurra, porque sencillamente es un absurdo total, un absurdo muy grave que nosotros necesitamos levantar el velo para que se vea la verdadera, el verdadero disparate al cual nosotros nos enfrentamos. Y yo no soy un propiciador de, como todos los que hablan, digamos, de la legalización o de la despenalización, no somos propiciadores, digamos, de que haya más drogadicción. Al contrario, lo que queremos es que haya menos drogadicción. Pero para que haya menos drogadicción tenemos que buscar lo contrario de lo que ahora se hace. Y lo contrario de lo que ahora se hace es precisamente, ¿verdad? Terminar con esta suerte de política que se convirtió en guerra. Y lo único que está haciendo es precisamente aumentar cada vez más el nivel de violencia, de consumo, de producción y de unas utilidades que realmente son extraordinarias para lo que se llama precisamente las utilidades y los dividendos que tienen los cárteles y lamentablemente destruyendo a tanta gente que hoy en día eh, destruyen a tantas familias en particular. Y a mí me preocupa mucho eso porque así como estamos ante una situación en que ya no podemos tolerar. Y esta es una política que está destruyendo incluso todo lo que se denomina las instituciones. Ahí Latinoamérica en particular está cayendo lentamente. De hecho ya cayó para mí, pero cada vez es más fuerte lo que se denomina el surgimiento de lo que se llama la narcodemocracia. Entonces, demasiados políticos siguen financiando sus campañas. Entonces, yo creo que no hay otro camino más que precisamente la de hacer algo diferente. Y eso algo diferente implica necesariamente volver legal a las drogas para que de esa manera finalmente se reduzca el precio, se pueda controlar la calidad y de luego, que es lo que yo siempre y voy a siempre a sostener, finalmente se fomente la libertad individual responsable, en donde en particular las personas adictas, porque la adicción es una enfermedad al final y al cabo, puedan ser atendidas psicológica, médicamente, como debe ser y no como ahora, como lamentablemente está ocurriendo. Muchísimas gracias, Víctor, por esta exposición y quisiera empezar con algunas preguntas, si te parece. Sí, con mucho gusto. Adelante, hermano. Bueno, lo que me pasaron por el DM, me dicen, me consultan, es lo mismo la liberación de las drogas que la legalización? Y haciendo continuación a esta pregunta, ¿existe un escenario en el que las drogas no se vean afectadas por los impuestos de parte del Estado, tal como se está haciendo con el tabaco, por ejemplo? Sí, la primera es sobre la legalización y la despenalización, dijiste, creo que era. La liberación y la legalización, pero sí, sí, sí hay diferencias Claro. entre los tres, Ocurre mejor que son aclarar. como grados, sí, sí, entiendo. Son como grados que se van.
estableciendo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de legalización, lo que estamos hablando es que la producción, la distribución y comercialización sean protegidas por la norma legal. O sea, no hay forma en que finalmente eso se convierta en un delito. Ahora, la despenalización, ¿verdad? Implica y se resume en la conducta reprochable o no de una persona para que por la tenencia o el consumo o la producción de drogas no sean finalmente este, catalogadas o no vayan precisamente presas. Esa es una diferencia, digamos, pero son términos que creo yo se inicia este tema con algo muy sencillo, ¿verdad? La palabra, a mi modo de ver, para mí está en legalizar. Nosotros tenemos que legalizar, o sea, liberalizar y despenalizar ciertamente, ¿verdad? Tienen connotaciones similares, pero estricto sensu, vamos a decir, no necesariamente está allí, ¿verdad? Yo creo que la discusión, sí, Marchi, vos me estabas escuchando hace rato. Sí, dejamos de Sí, escucharte cuando estabas hablando justamente de la parte de la despenalización y ah, ahí se ya, ya, cortó, ya, 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 pero ya, ahora te escuchamos súper bien. ya, ya. No, no, yo justamente estaba hablando sobre el tema de los términos, ¿verdad? La legalización. O sea, cuando nosotros hablamos de legalización, y sencillamente para hacer una suerte de propuesta allí, ¿verdad? Es una forma de modificar una ley que prohibiendo el consumo, la producción de drogas, ahora se convierte no en una producción, sino en un derecho que cada persona tiene para elegir cómo quiera llevar su vida. Y obviamente al elegir, es decir, la libertad, cuando se vuelve de luego como una cuestión de un principio moral, la persona también al entrar a la sociedad elige ciertamente su forma de vida, pero también elige que está obligado a respetar las decisiones sobre sus conductas. Entonces, la legalización tiene como propósito, obviamente, que modifiquemos la legislación actual y de esa manera el proceso de producción, consumo y hasta todo lo que se denomina suministro de las drogas estén al alcance, de luego, de la libertad que las personas tengan, siempre y cuando, de luego, ¿verdad? Esa decisión que nosotros tomemos también estén al alcance finalmente de alguna sanción que yo realice. Por ejemplo, una persona que conduce un vehículo bajo el efecto de una sustancia, supongamos psicotrópica, desde luego que tiene que tener una sanción, no porque se le otorgó, en este caso, ¿verdad? El derecho, la libertad de tomar, por ejemplo, una sustancia determinada, ello le va de alguna manera a crear una situación de despenalización de la norma jurídica. No, no existe allí una despenalización de la conducta, al contrario, la conducta también se vuelve reprochable y sujeta, digamos, a la sanción correspondiente. Esa distinción nomás hay que, a mi modo de ver, hacer, porque caso contrario parecería que los que hablamos de la legalización, hablamos que como que cada persona nomás puede consumir lo que quiera y de luego, ¿verdad? Está exenta en base, digamos, a una suerte de libertad irresponsable a la sanción que va a recibir. Entonces estaríamos creando un coto, una suerte de situación
de privilegio en la que no es admisible, de luego, bajo el principio finalmente de lo que se llama la igualdad ante la ley. La decisión de cada uno de nosotros de hacer prevalecer nuestra libertad implica necesariamente hacer prevalecer algo muy importante, que es precisamente la libertad responsable. Y esa libertad responsable hace que finalmente las personas, cuando también afecten el derecho de los demás, deban sin duda alguna recibir una sanción. Allí es donde la libertad realmente se amplía. Ahí es donde ese espacio de libertad hace que el Estado realmente se tenga que dar como una forma de finalmente de limitar aquellas actividades o conductas que atenten contra la vida, la libertad y la propiedad de su prójimo.